Buenos días, buenas tardes, de acuerdo al punto del globo en el que y a la hora en la que se conecten con este podcast, que está luego de su lanzamiento permanentemente abierto. Vamos configurando una pequeña biblioteca. Este es el octavo podcast, Javier, y hemos tratado de reunir voces significativas, casos interesantes, personajes que han marcado el devenir de la teoría y también la práctica del patrimonio. Y justamente en esos dos aspectos, Javier Lizarzaburu, nuestro invitado de hoy, ha hecho unos aportes muy significativos, ¿no? En Lima, que es una ciudad inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, eh, tiene un pasado mucho mayor al de ese segmento que es Patrimonio Mundial, y Javier lo ha puesto en vitrina, lo ha visibilizado y también lo ha socializado. Muchos peruanos que no le prestaban mayor atención a esa Lima milenaria, como se ha llamado su campaña tan importante, voltearon los ojos hacia ese Perú previo a ser Perú, que son miles de años de historia. Así que nos complace mucho recibirte, Javier, en este octavo podcast. Sé que además de tu importantísimo trabajo por un sitio de patrimonio mundial trascendente como Lima, eres una persona destacada con una vida internacional, desde el periodismo, intensa. Ahora estás viviendo en Holanda y estás integrado al ICOMOS Holanda, que pues dice de tu compromiso con el tema patrimonial en general. ¿Cómo es que un periodista se involucra tanto, con tanta intensidad en el mundo del patrimonio cultural, Javier? Alberto, buenos días en Lima. Gracias por tu presentación, muy generoso de tu parte. Gracias por la invitación. Estoy honrado de estar aquí en tu programa. Y sobre lo que me preguntas, que es una pregunta clave, en el 2008 yo volví al Perú después de 25 años, casi todo el tiempo en Londres. Trabajaba con la BBC. Efectivamente, mi formación había sido en las comunicaciones, el periodismo, pero llegué a Lima con la inquietud de hacer algo diferente. Y sabía que habían dos temas que a mí me llamaban la atención mucho. Uno, el tema de ciudad. Cuando viví fuera, yo creo que es la experiencia de muchos peruanos que vivimos afuera, eh, recién ahí aprendí la verdadera dimensión de lo que es ser ciudadano. Un ciudadano con derechos, con obligaciones y la dinámica que se establece con las autoridades nacionales, locales. Entonces yo veía ahí un tipo de ciudadanía desde mi perspectiva muy débil en Lima, ¿no? No funcionaba. Y lo otro, que es algo histórico en nuestra ciudad, es esta ciudad fragmentada, esta ciudad racista, esta ciudad con distintos niveles de ciudadanos. Y quería hacer algo en ese sentido, pero tampoco quería llegar y empezar a ondear la bandera antirracista porque sabía que Lima es una ciudad muy conservadora, es una ciudad que no ha desarrollado una visión crítica de su pasado por razones muy entendibles, y hasta que un día de pura casualidad, con las antenas eh, activas, voy a una visita en la Huacapuyana donde empiezan a hablar de esta Lima antes de Pizarro. Entonces, yo creo que es una experiencia que coincidimos muchos limeños. Y yo digo, pero si no había nada antes de Pizarro, porque las huacas, no sé para ti, pero aprendimos a ver las huacas como algo aislado de Lima, como que no formaban parte de la ciudad, Claro, ¿no? algo espurio al territorio, algo que quedaba ahí. Desvinculado, Y también por el nivel de abandono en el que sí, muchas siguen estando y bueno, algunas ya han cambiado felizmente,
esa situación y en gran parte desde la campaña de Lima Milenaria, desde tu campaña, pero muchas siguen estando en el abandono y están, por lo tanto, relacionados con la idea de un terreno que no presta ningún servicio a la sociedad. Además, un terreno donde se pueden reunir los que están fuera de la ley, ocultar, no tiene iluminación, eh, entonces a veces hubo una época en que los asesinatos que habían en las mafias del Callao, los muertos terminaban en Paraíso, era el lugar donde tiraban los cadáveres. Entonces, era un lugar residual, tan residual para la ciudad que uno termina, al niño, el padre le dice, oye, por si acaso no pases cerca de esa huaca, ¿no? Porque te pueden atacar, puede haber un drogadicto, algo te puede pasar. No, no, aléjate. Entonces es lo malo, es el cuco de la ciudad. Y las que se activan más bien rápidamente recuperan una función prominente, prometedora para la ciudad. Y Lima Milenaria despertó ese interés. Sin embargo, esos síntomas de la eh, falta de capacidad de entendernos entre los peruanos, a mí me hacen pensar y me gustaría esa opinión tuya, que es aún un poco más profunda que la del patrimonio cultural como tal, me hacen pensar que en realidad la crisis peruana, que estamos acostumbrados a vivir en crisis tras crisis, cada día es ¿qué crisis vendrá hoy, ¿no? Yo sostengo en mis clases, con mis alumnos, les digo, el Perú es un ejemplo de un país que con mucho más dinero, cuando nosotros éramos jóvenes, sabemos que el Perú tenía muchísimo menos recursos económicos. Pero yo les digo, el Perú es un ejemplo de cómo con más dinero se puede ser menos desarrollado. Porque tengo esa sensación, porque nuestras instituciones no funcionan, nuestra política es endeble, la corrupción cunde por todo lado, pero yo creo que todo eso es cultural, profundamente cultural, que no hemos desarrollado, así como en Lima nos vemos distintos y en competencia y sintiéndonos unos superiores a los otros, sucede más o menos eso en todo el país y eso no nos hace viables finalmente. ¿Crees tú que el gran problema del Perú sea cultural? No estoy seguro que yo haya desarrollado una mirada tan amplia, pero en el caso de Lima, en lo que yo al final me enfoqué, fíjate que enganchando el tema del periodismo con el patrimonio, fue justamente a raíz de ese eh, toparme con el pasado de Lima, que es cuando yo empiezo mi investigación, empiezo a hablar con arqueólogos y todo el mundo sabía de este desarrollo milenario, ¿no? Y yo me pregunto, pero ¿por qué no lo sabemos nosotros, los ciudadanos? O sea, la investigación arqueológica en Lima tiene más de 100 años. ¿Cómo era posible que no supiéramos nada o casi nada? Entonces, eso motivó mucho la campaña porque ahí fue cuando yo hice una conexión entre patrimonio y ciudadanía, porque pensaba, si Lima se había enfocado tanto en su legado colonial o virreinal, em, al punto de ignorar prácticamente todo lo anterior, ¿qué pasaría si reconocemos estas raíces prehispánicas? Los que tenemos raíces andinas, ¿no nos sentiremos mejor? ¿No sentiremos que la ciudad nos pertenece? Y yo creo que ese fue como el motor que alimentó la campaña desde el principio, en el sentido que podía crear vínculos de pertenencia a través de esta información sobre nuestras huacas. ¿Qué información salían de esas huacas, ¿no? En temas de arquitectura, en temas de urbanismo, en distintas maneras de mirar el territorio y cómo eso se había perdido y qué lecciones se podían extraer de eso para el futuro. Entonces, para mí fue una lección interesante y muy rica
porque como dicen los arqueólogos y algunos arquitectos que están trabajando el tema, las huacas siguen hablando, las huacas están llenas de información. Y hay un dato muy gracioso para mí que quería comentártelo, porque justo ayer me di cuenta de esto. Yo vivo en La Haya y como en muchas ciudades europeas siempre están haciendo trabajos de adaptación, entonces siempre abren huecos por todas partes. Y hay Cada vez que hay sorpresas un por ahí. hueco, automáticamente me acerco a ver qué hay, qué hay del pasado. Y nunca hay nada, por supuesto. Todo lo que hay del pasado, en casi toda Europa, ya ha sido recuperado, ¿cierto? Ya. Pero, y digo, en una ciudad como Lima, tenemos estos espacios donde mucha gente siente encontrar, algunos hablan del silencio de las huacas que los relaja mucho, otros hablan de las huacas como un espacio donde pueden conectar con una espiritualidad. Y yo digo, ¿cuántas ciudades te permiten abrir esos portales donde tú puedes ejercer un tipo de o de ciudadanía o de experiencia personal? Eso aparte de los escenarios más negativos que también es verdad forman parte de muchas huacas, ¿no? Pero lo otro es esto, ¿no? Tener una ciudad donde hay escenarios que se abren a ti y te pueden permitir muchas cosas. Claro, ese nivel de abandono como el que te digo de Paraíso es primero fácilmente reversible. De hecho, en Paraíso ya hay proyectos de investigación, ya hay un cambio desde las crisis, ¿no? Desde las crisis. Pero en realidad, si bien se ha visibilizado mucho, nos falta más. No, no miden la magnitud. Cuando recordarás, hace unos años, una inmobiliaria, creo que fue, destrozó una de las huacas de Paraíso. Yo hice el seguimiento en la prensa en general. Encontré noticias desde Groenlandia hasta China. Eh, y una de ellas, que me marcó mucho, era de un diario inglés comentado por muchísima gente. Mientras en el Perú teníamos 50, 60 comentarios, ahí había 300 en ese momento. Y uno de ellos decía algo así como, no que el Perú era el, entre comillas, tigre de Sudamérica, si son capaces de destruir una huaca de 5.000 años de antigüedad, siguen siendo tan primitivos como siempre. Eso lo decía algún ciudadano, pues, me imagino que inglés o europeo, como reacción a eso, y no nos damos cuenta del poder para el desarrollo que tienen estas huacas. ¿Cómo has percibido, porque ha habido un cambio desde Lima Milenaria, cuáles son los principales logros, las experiencias más significativas que percibes desde que comenzó esta campaña de Lima Milenaria que ahora ha reavivado con nuevos objetivos? El ejemplo que acabas de dar, em, yo me pregunto si la prensa peruana en un principio hubiera reaccionado así sin la cobertura que yo había hecho sobre el paraíso en el año anterior, porque justo cuando empiezo a conocer de las huacas y me entero que el paraíso es un sitio de 4.000 años, que es la huaca madre de Lima. Además, tuve el privilegio que el comercio me invitó a hacer la campaña desde su plataforma y yo tenía una página entera cada domingo. Yo, la Sí, verdad, cada totalmente. domingo agradecía a todos los que habían que agradecer en este universo, porque decía, ¿qué periódico del mundo le da una página entera en la sección principal a un tema de cultura? ¿No? Entonces, yo la verdad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas con el diario, yo agradezco esa oportunidad porque nos permitió o me permitió o a la campaña le permitió darle visibilidad y le dio centralidad y le dio legitimidad. Porque yo había empezado con un blog, si te acuerdas, ¿no? Entonces, durante Sí. un año tenía un blog, tenía mis seguidores, pero era un blogcito más. La campaña de verdad toma dimensión enorme con el comercio.
y con esas páginas enteras. Y ahí empiezo a hablar de la cuidadora de Paraíso, que era la hermana Quilla, de la Huaca como tal, de los trabajos que se habían hecho en los años 60, del valor que tiene. ¿No? Entonces, cuando hay este evento trágico de la destrucción de uno de los montículos que forman parte del sitio, por una parte obviamente fue trágico, pero por otra parte fue bueno que reaccionamos, ¿no? Sí, y reaccionaron la Reaccionamos. hermana Guilla con los niños en primeras Sí, instancias, ¿no? Mucho antes que sí. llegue el ministerio, mucho antes que llegue la oficialidad, ese grupo de niños con ella se pararon frente a las maquinarias en algún momento, en defensa de lo suyo. Y eso es tal vez un acto simbólico clave de todo este proceso. Y poder darle centralidad en un medio como el comercio a todos estos héroes urbanos que al margen del ministerio, de la municipalidad o del dinero, se habían comprometido con sus huacas, estaban creando ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña facilitó tejer estas conexiones, ¿no? Entre lo que se hacía ya a nivel comunitario con, por ejemplo, municipalidades, la misma municipalidad de San Martín de Porres. Eh, a mí me contaban que cada actividad que hacían iban con el alcalde y le pedían apoyo, "Ay, las huacas, ah". Y ahora el festival, o los festivales que se hacen en San Martín de Porres, hasta donde sé, tienen una partida anual en la municipalidad, ¿no? De apoyo. Interesante. Y esto ha venido creciendo en varias municipalidades de Lima, donde antes decían somos un distrito pobre, no podemos gastar en esto. Son las municipalidades donde ahora hay presupuestos, igual son presupuestos pequeños, pero ya hay una manera diferente de mirar a nuestro legado. Entonces, eh, la campaña tuvo varios impactos, pero no porque era una campaña aislada, sino porque reflejaba movimientos que ya existían y que esto de alguna manera les dio otro tipo de legitimidad, ¿no? Otro peso. Cierto, antes que el Estado reaccionara, más allá de las formalidades del anterior Instituto Nacional de Cultura y del Ministerio de Cultura inicial, la gente se apropió del patrimonio. Y ahí hay un fenómeno más interesante también, que es, mucha gente es migrante, realmente, o sea, no es heredera de esa tradición, pero se ha comenzado a percatar de la importancia de lo que tienes delante y han comenzado a hacer a veces el Inti Raymi, que no es la fiesta seguramente que representaría la cultura que estuvo ahí, pero es la fiesta que de alguna manera les permite a ellos expresar su sentimiento hacia ese patrimonio, ¿no? Y dificultades en el camino, ¿cómo fue? Dificultades. La verdad que no hubo dificultades, porque por suerte mi enfoque siempre fue el de las narrativas, los contenidos, ¿no? Entonces, a lo que me dediqué durante esos 10 años fue a escribir, aparte del comercio, tenía el blog de Lima Milenaria. En esos 10 años escribí 300 notas sobre, cada miércoles publicaba. Y la verdad que a mí me sorprendió eh, el éxito que tuvo la campaña casi desde un principio, quizás por el apoyo del comercio, ¿no? O sea, el comercio eh, de alguna manera suavizó posibles reacciones negativas de la gente. Por otro lado, yo antes de lanzar la campaña me pasé año y medio haciendo la investigación, sabiendo que el tema de las huacas no era un tema popular, que cuando lo soltara iba a ser un poco nadar contra corriente. Entonces, cuando armé mi estructura de contenidos, la verdad que tenía muy seguro que hay una expresión en inglés que se dice watertight, ¿no? Que no iba a hacer agua por ningún lado, que todo lo que iba a decir era comprobable, que no estaba inventando nada, que estaba basado en evidencia. Además, tenía 100 años
de investigaciones arqueológicas y de arquitectos sobre los cuales crear contenido. En realidad lo único que hice yo fue darle otro tipo de papel regalo y un lazo, pero los contenidos ya existían. Eso era lo increíble, que teníamos 100 años de contenidos que no habían llegado al ciudadano. Claro, era cuestión de comunicarlos. Lo sorprendente en todo caso es que no haya habido una dinámica en la que estos contenidos hubieran sido tomados por otros, ¿no? Y, o sea, ha habido iniciativas a lo largo del tiempo, pero nunca hubo como una continuidad y sobre todo iniciativas de trabajo, ¿no? Iniciativas como la que hizo el doctor Arturo Jiménez Borja, ¿no? Que fue eh, ejemplar en muchos aspectos. Pero Salieron muchas luego cosas. eso fue en los años 50, 60. Luego en los 80, el arquitecto Juan Gunther. Él empezó a hablar de esta continuidad en el tiempo. Él rompió con esta narrativa que Lima empezaba en 1535, pero también con un impacto muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, y lo mismo mi campaña. O sea, yo terminé en el 2020, me vine a Holanda, pero yo pensaba que eso iba a tomar su propia vida, pero veo que no ha pasado mucho, ¿no? Entonces, hay como una energía que falta, que hay que Hay activar constantemente. algo que falta activar, sí, hay algo. Y también en el Estado mismo, a veces hay una gestión que está haciendo mucho, cambia de gestor y la entidad se apaga, ¿no? Parece que se fuera con los reflectores y el siguiente ya no enciende o no tiene nuevos reflectores y se olvidan cosas y se van quedando en el camino. En general, en el Estado peruano y en cultura, muchas veces ideas, iniciativas brillantes. Por eso es que es tan importante que ahora retomes, relances la pelota y comience otra vez este partido por Lima, ¿no? Pero Eh, para completar la respuesta a lo que me habías preguntado, ahora que he retomado Lima Milenaria, lo único que he retomado, o sea, el blog lo he dejado tal cual, pero he retomado la página de Facebook. Y ahí comparto algunas notas que escribo y me presento como Javier Lizarzaburu, ¿no? Entonces, para conversar con la gente. Y ahí sí, lo curioso es el tipo de animosidad que existe entre ciertos limeños, que a mí la verdad me apena mucho, porque esta narrativa virreinal española está tan enraizada en un sector de gente que si tú quieres hablar de la Lima indígena, es como si los estuvieras insultando. Entonces, a mí me gusta intercambiar porque, claro, la gente reacciona de la emoción. Yo trato de reaccionar desde la evidencia, ¿no? Porque alguien me decía hace unos días, pero si los antiguos limeños ya no existen, ahora todos somos mestizos. Y le digo, claro, le digo, pero fíjate yo, mi padre es de Trujillo, mi madre de Iquitos, pero yo me identifico con las huacas de Lima. O sea, hay algo de ese trazado prehispánico que funciona para mí y digo, me imagino que funciona para otra gente también. No tienes que tener descendencia limeña, ¿no? Para sentir que este es tu legado también. Yo creo que hayamos nacido donde hayamos nacido, estas huacas en Lima nos dan un DNI, si tú quieres, ancestral, a todos, sin discriminación. Y eso es lo bonito, ¿no? Es el poder del patrimonio, pero no solo Lima, ¿no? Cuando uno lee, yo siempre te sigo las notas en Facebook, sobre todo, y el interés, la emoción con la que narras sucesos allá, de la cultura de allá, tus visitas a los museos o el descubrimiento de algún detalle de las ciudades que visitas, demuestran una sensibilidad hacia lo cultural. Es ese desarrollo de esa capacidad de sensibilidad hacia lo cultural que es lo que creo que hace mejores a las sociedades, lo que de alguna manera nos falta, ¿no? Porque, claro, yo te pongo sobre el tapete y te pido reflexionar sobre los otros fenómenos que se dan en Lima.
sea, algunos se han quedado con la Lima virreinal, con la idea del orgullo que eso les significa, pero no se inmutan para nada cuando desaparecen los edificios del siglo XX significativos, barrios enteros, nos estamos quedando. Recuerdo que hiciste una campaña alguna vez por el edificio y especialmente por las muy interesantes elementos de estos publicitarios que había de alguna marca que no En el tenían edificio forma legal de Limatambo. protegerla. Sí, no, hay algo que no funciona en nuestra idea, ¿no? Porque esas avenidas magníficas que tenía del siglo XX Lima, lo que ha pasado con el paseo de 28 de julio, ¿no? Ahí había 31 bienes monumentales o con valor monumental. Ni uno figuraba en el expediente del señor Castañeda Locio, ni lo mencionaba y nunca hicieron el menor caso a todos los reclamos vecinales. Hubo una campaña notable, no sé si tú llegaste a verla o ya no estabas en Lima, que gente, profesores universitarios de todas las universidades dando conferencias en la calle, en el lugar, explicando el valor de la zona y demás. Y bueno, no se logró detener, pero aún así creo que son sucesos que tenemos que amalgamar para consolidarlos, ¿no? O sea, hay una sensibilidad, reaccionamos, pero luego pasa el momento y nos dormimos. Entonces, ¿qué hacer para que esa reacción sea continua, para que veamos eh, con una sensibilidad mayor lo cultural y sobre todo lo patrimonial, que es lo que lo consolida? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Mira, al principio de la entrevista, cuando me preguntas, te dije que uno de los aspectos que a mí me preocupaba cuando volví a Lima esa primera vez fue justamente el tema de la ciudadanía, ¿no? Yo sentía que yo había aprendido a ser ciudadano en el extranjero y porque no veía eso en mi ciudad. Em, Fíjate, por ejemplo, con la campaña del Canal Surco. En Chorrillos siempre había problemas, ¿no? Se inundaba el canal hasta que un día, hice una campaña de 2 años y un día después ya de haber hecho la campaña, varias personas me escriben y me dicen, Javier, mira, mira lo que está pasando en Chorrillos, mira, métete a Facebook. Y entonces entro a Facebook y veo comentarios de vecinos de Chorrillos defendiendo el canal. ¿No? Entonces, para mí fue emocionante porque usaban la información que yo les había pasado, ¿no? Entonces, el panorama antes era, acabemos con ese canal que se inunda, hace daño. ¿No? Había como una unanimidad, pero eso se rompió, se abrió este espacio donde los ciudadanos empezaron a defender a su canal. Y el tema ahí, el vínculo, había sido la información, ¿no? Entonces, para mí, esa siempre ha sido una posición personal. La información fortalece ciudadanía, ¿no? Eh, Porque te da argumentos, te permite defender, te permite cuestionar. Y yo creo que eso es lo que siempre he tratado y sigo tratando con el tema de o el paisaje ancestral de Lima, que es un paisaje tan único, ¿cierto? No por una cuestión diletante de que, ay, qué bonito, no, sino porque justamente mientras más sepamos de la importancia de este legado, que es además un legado único, solo hay 9 ciudades capitales en el mundo con un legado arquitectónico milenario como Lima, ¿no? Entonces, eh, tienes que poder defenderlo y al defenderlo estás ejerciendo ciudadanía. En los últimos tiempos, tú has manifestado y no podemos eludir el tema, tu preocupación por la forma en que percibes que se está planteando el tema del patrimonio desde los órganos centrales de la Municipalidad de Lima, ¿no? Específicamente el responsable es ProLima. Eh, ¿Cuáles crees que son
vacíos que se está haciendo, que han hecho mucha actividad, indiscutiblemente, indiscutiblemente, pero la orientación de esto, Es un tema para mí de visión, que es fácil decirlo, pero en el caso de Lima es bien claro. Em, ¿A quién no le gusta ver el centro histórico bonito? O sea, mi abuela, yo crecí caminando en el centro histórico, mi abuela me llevaba a todas las iglesias, ¿no? Entonces, mi cariño por el centro histórico es incuestionable. Eh, pero no es un tema de qué recuperamos, sino qué estamos diciendo a la ciudad sobre esta parte de su pasado. Entonces, y eso está simbolizado para mí en la estatua de Francisco Pizarro. Em, Pizarro fundó la Lima española, eso es también innegable, pero también es innegable que el legado de Pizarro como conquistador es un legado bastante tóxico para el país entero. No para el país entero diciendo todo, sino para nuestra historia, ¿no? Lo que significa él en la desaparición del imperio inca, la manera en que las dinámicas que se generaron entre los conquistadores, y entonces de pronto traer de nuevo una escultura militarista con espada en mano sobre un caballo, poniéndole un pedestal de 5 metros por debajo, en una zona central. ¿Qué estás diciendo ahí? Estás glorificando un proceso que no ha terminado de sanar. Entonces, negar que para muchos limeños y para muchos peruanos ese personaje es un personaje que todavía divide, entonces no tienes una visión de ciudad. Tienes una visión limitada. Por eso en varios artículos que he estado publicando en LinkedIn hablo de las tapadas, porque la gestión que se está haciendo desde mi perspectiva y con el respeto a todo lo bueno que se está haciendo, ¿ok? Pero es un tema de visión muy específico. Están viendo Lima con un solo ojo, cuando Lima es mucho más que su centro histórico. Entonces, ese desbalance, volviendo al tema de ciudadanía, ese desbalance sigue desequilibrando la ciudadanía limeña porque sigue jerarquizando ciudadanías. Y ese es un sí, grave problema. yo coincido que es un problema mayor. Creo que eh, aún habiendo varios aspectos técnicos que se critican y demás, hay que reconocer que Prolima ha actuado mucho más que lo que solía suceder en ese centro histórico. Pero más allá de la belleza del centro histórico están los aspectos simbólicos, identitarios. Pretender que Lima puede recuperar en base a ciertos grabados, cierta información muy genérica, monumentos de hace mucho tiempo, es también algo muy criticado desde la conservación como teoría y también ir generando una ciudad inventada en parte, ¿no? Olvidando que tenemos tantos otros elementos, no necesitamos recuperar lo ya perdido, necesitamos darle brillo a lo que tenemos, que tiene mucho más antigüedad y que le da un sentido integral a la ciudad en sí misma. Pero más allá de Lima, Javier, yo creo que necesitamos dar una mirada a otro fenómeno que me preocupa profundamente que está sucediendo casi en todo nuestro territorio nacional. Cualquier pueblo, casi, que visites hoy día, se parece a la parte más caótica de Lima. No sé por qué eligen la parte más caótica de Lima y están perdiendo los elementos diferenciales ya desde el punto de vista más pragmático, si no lo pensaran identitariamente. Si yo voy a un pueblo en el que voy a ver una casa igual a la que veo todos los días cuando me levanto, ¿para qué voy? Si voy a ver un ambiente igual además desagradable en el fondo, ¿para qué voy? Y eso se ha extendido a los alrededores de una ciudad tan valiosa como el Cusco.
Yo regresé a Cusco después de muchos años y me quedé espantado viendo cerro tras cerro tras cerro, de abajo arriba, lleno de construcciones, de lunas polarizadas, de fierros al aire y Mm. demás. Entonces, creo que eso es profundamente preocupante y amerita que también asumamos una reflexión mayor sobre el resto de nuestro territorio. Eh, Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Ollantaytambo. claro, Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Ollantaytambo quedé absolutamente maravillado en los años 80. Era el único pueblo inca que seguía siendo habitado, vivo, ¿no? Totalmente vivo. Era una cosa sorprendente, o sea, era solo piedra eh, y algo de adobe. La última vez que estuve ahí fue, creo, hace 8 años. Lo habían transformado. totalmente. A toda la estructura de piedra le habían añadido 2 o 3 pisos y digo, ¿por quién ha permitido esto? ¿Por qué Esa hemos es, matado algo único? esa es Único. una gran pregunta que hacernos. ¿Cómo no reaccionamos? O sea, ¿cuántos ministros de cultura, cuántos congresistas, cuántos alcaldes que tienen sensibilidad en el centro del Cusco, se preocupan por cuidar el centro del Cusco, no se han dado cuenta que estaba creciendo como una cosa tan extraña en los alrededores? Y San Blas ya no lo puede uno fotografiar exento de construcciones cercanas como era antes, ¿no? Ya hay edificios que están cada vez rodeando a San Blas mismo, que era como la joya de la corona del paisaje del Cusco, ¿no? Mm. Eh, y eso en los pueblos pequeños y demás es eh, también preocupante. Entonces, en ese sentido, también viéndolo en sentido práctico, Patrimonio Mundial le da una cobertura de protección a las cosas. Si hubiéramos hecho caso cuando Si hubiéramos hecho caso cuando UNESCO le dijo al Perú no inscriban solo Machu Picchu, sino el Valle Sagrado de los Incas, hagan una extensión con el Valle Sagrado de los Incas, otra historia habría pasado con el Ollantaytambo y demás. Y ahora tú estás planteando algo que yo creo que es un reto que debemos asumir. Tenemos ahora un ministerio que asume retos, que está actuando con compromisos, que ha transformado desde mi punto de vista, aunque claro, puede ser un poco subjetivo porque estoy muy metido en ello, pero yo no he visto esa transformación en años. En un mes he visto que han hecho cosas que no se han hecho en años en el ministerio. Está afrontando los temas de fondo. Así que creo que podemos lograr que el ministerio afronte el tema, las huacas de Lima, patrimonio mundial. ¿Cómo va esa propuesta, Javier? Mira, salió en realidad casi de pura casualidad, em, viendo qué es lo que está pasando con las huacas, pero es cuando tú te preguntas, ¿qué valor excepcional tiene esto? Y mi admiración por las huacas de Lima solo ha venido creciendo con el tiempo. Y hay un dato importante para mí. Hay huacas, las huacas de adobe encuentras en toda la costa del Perú, ¿no? Pero hay una cosa especial y es que más de 600 huacas han sobrevivido a una ciudad como Lima. No solo están insertadas, definen el paisaje urbano de Lima. Exacto. Te Adina hablan de, Gabasi te hablan de cuatro estudiaba mil esa, años de desarrollo arquitectónico, cultural. ¿Y cómo no va a ser eso excepcional a nivel global? ¿No? Y lo que simbolizan, la materialidad, las lecciones a futuro en temas de urbanismo. Y, o sea, hay demasiados valores, como lo veo yo, asociados a ellas, que digo, no podemos desperdiciarlo, ¿no? Sobre todo porque eh, yo sé que es un camino largo el de la declaración, pero eh, de conseguirlo, por una parte, eventualmente puede facilitar
conseguir financiamiento, pero hay otra parte importante también que puede facilitar la creación de contenidos educativos para Lima, porque se le va a tomar otra importancia, ¿no? Algo que yo siempre he sido crítico, perdona, pero con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Educación es que no producen contenidos. ¿Cómo un país como el Perú no tiene instituciones que están produciendo contenidos? Chile, que es un país que yo quiero mucho, en Santiago está el Museo de Arte Precolombino, que es una joyita. La producción de contenidos que hace ese museo es impresionante y muchas veces con material del Perú. Y tú dices, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Sí, en parte es creo que porque no creemos en el poder de la cultura. Eh, yo, por ejemplo, creo que puedes lograr con esta convocatoria muchísimas alianzas que pueden ser muy sensibles cuando se trata de estos proyectos culturales. La tendencia en el Perú es decir, no, no te van a hacer caso. La empresa no colabora, el alcalde no colabora. Yo en ICA, al equipo con el que trabajaba, les decía, ustedes no tienen derecho a escuchar no cuando hacen una buena propuesta cultural. Lo que les están diciendo es no sé, porque nadie le ha explicado a esa persona que la cultura mejora su vida, le da más oportunidades de tener un país más pacífico a sus hijos, un país más seguro, un país realmente con futuro. Entonces, ustedes no pueden escuchar no, lo que les están diciendo no sé. Entonces, tienen que enseñarle y demostrarle por qué a él le interesa. Y también en cultura la idea es que estamos en la cola de los que piden. Uno pide para los discapacitados, el siguiente pide que son causas muy dignas y lo que sea, pero y cultura está en la cola de eso, ¿no? Y entonces la gente dice, no, pobrecitos, hay niños que no tienen desayuno, primero los niños, eso. Pero cultura no se plantea como una alternativa positiva para la empresa, para la persona que es una alianza, no es un pedir. Cultura le ofrece mucho más. Los agroexportadores de ICA, por ejemplo, se unen rápidamente cuando uno les hace la propuesta porque eso les ayuda a su imagen en Europa. Si se Ujú, enteran en Europa que ellos están invirtiendo en cultura, les compran más. ujú, Así funciona. mm, Entonces, cultura es un valor agregado. Y creo en ese sentido que debería pensarse en unir fuerzas de de distintas naturaleza. Por ejemplo, empresa privada que participe directamente en esto, creo que puede haber mucha en Lima. Eh, yo creo que es una campaña necesaria, importante, tiene muchos valores. El valor del territorio en sí mismo. Recuerdo mucho cuando con Pedro Espinosa, subía a la parte más alta de Mateo Salado y entonces aún no había el edificio que construyeron un poco más allá y que tapa la vista al Callao. Y me decía, mira lo que significa Mateo Salado en el control territorial de Lima. mm, Y girabas 360 grados y tenías cada uno de los monumentos importantes del territorio limeño a la vista. Ese nivel de gestión de territorio que hemos perdido en gran sentido y por eso hacemos caos en vez de procesos urbanos racionales es uno de los grandes valores y que inclusive cuando escribieron Lima lo mencionan, ¿no? Dice, recupera el trazado, más allá del damero de Pizarro, recupera el trazado tradicional, antiguo de Lima, o sea, trasciende. Y yo sí espero que con la misma energía con la que iniciaste Lima Milenaria continúes con esta campaña. Cuenta con mi apoyo, lo que pueda hacer desde el ministerio mientras estemos ahí, pero en lo personal, desde este podcast, desde Factor Cultura en general, me parece que es un reto importantísimo. Y como Lima, de, lo que sucede en Lima suena en todo el país, creo que es también un ejemplo a seguir, ¿no? Porque la institución del Centro Histórico de Lima fue un ejemplo,
Juan Winterthur, José Correo Regoso, algunos de los que participaron en esa época, fueron invitados a Arequipa para animar a que se haga la institución de Arequipa. Entonces, seguramente otros se fijarán en sus propias huacas, que también las hay muchas y muy dignas de ser patrimonio de la humanidad, y esto puede iniciar nuevamente una etapa de cambio, de inflexión, que nos haga un mejor país. Así que te aliento mucho a continuar con esa causa. Estoy seguro de que en el tema de fondo, que es demostrar valores universales excepcionales, los has dicho tú brevemente, pero están clarísimos. Seguramente en el diálogo y la discusión del tema van a salir más elementos que demuestran esos valores universales excepcionales de Lima, de las huacas de Lima, y podremos hacer una ciudad mejor. Es al final el objetivo del patrimonio, ¿no? Como dice, hacer mejores ciudadanos, darnos más calidad de vida, generar recursos económicos para la gente también, dentro de muchas cosas, pero no como prioridad absoluta, ¿no? Un mensaje final, Javier. Yo te cuento, nos hemos salido un poco de dos cosas que siempre hacíamos. Uno, que este mensaje o ese podcast, como sobre todo lo dirigimos a estudiantes de carreras vinculadas con gestión de patrimonio, conservación de patrimonio y demás, y de posgrados, les pedimos un mensaje sobre su proceso de formación, pero sobre todo un mensaje sobre la importancia de estudiar, de reflexionar sobre nuestro patrimonio para los jóvenes. ¿Cómo animarías tú a los jóvenes limeños a seguir pensando en una ciudad con miles de años de antigüedad? A ver, creo que pueden ser dos cosas. Uno, Lima Milenaria desde el principio, si bien el foco eran las huacas, era poder decir a los limeños, miren la riqueza de legado que tenemos, que en términos de arquitectura empieza hace 4.000 años, y hasta los españoles, además, hay 5 diferentes procesos culturales. Tenemos el virreinal, el republicano, el siglo XX, la arquitectura contemporánea, esa originalidad en la continuidad es algo que no deberíamos perder de vista, porque es lo que nos hace diferentes como ciudad, ¿no? Y lo otro es que para mí es importante cómo manejamos un sentido crítico de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ante cada concepto que recibimos, no está de más preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué nos están diciendo esto? En qué se basan, qué impacto tiene. Y yo creo que poder desarrollar una mirada crítica es importante, especialmente en una ciudad como Lima, ¿no? Donde durante tanto tiempo se ha manejado un tipo de mirada y necesitamos ampliarla. Completamente de acuerdo, Javier. Como te manifestaba, yo estoy seguro que muchos nos sumamos con mucho entusiasmo a esta propuesta y que podemos lograrla. Técnicamente es compleja. Técnicamente UNESCO ha puesto además bastante más requerimientos con las nuevas modificatorias de su reglamento, digamos, ¿no? De su norma que es las directrices operativas. Pero hay que seguir y no es, por supuesto, una tarea imposible. Creo que podemos sumar mucha fuerza y lograr reorientar muchas cosas más allá del patrimonio, como bien sabes y has observado que sucede también en ese diálogo, en otros aspectos de la vida que nos haga mejor país, que nos dé más estabilidad, que nos dé más sentido, y que nos coloquen en la posición expectante que ser uno de los países originarios de cultura y tener una de las 9 ciudades, como dices, con esta enorme riqueza, debería colocarnos en un lugar expectante en el mundo cultural en general, ¿no? Porque cultura es poder también. Por eso es que París, con todas las crisis que pueda haber,
Desapareció Banco de París, creo que se llamaba, tenía un fondo muy importante, el Club de París, pero eso no afecta el prestigio de París en el mundo. Mm. Es un símbolo cultural. Y así varios otros que hay en Cusco debería serlo. Cusco justamente por ser lo más representativo de esos miles de años de historia y haber llegado tan íntegro en algún momento a nuestros tiempos. Sigamos con este trabajo, cuenta insisto, con el apoyo que podamos mover, gestionar también con otros medios y gracias por la labor que hiciste desde Lima Milenaria. Creo que ha sido muy importante y los peruanos, los que vivimos en Lima, reconocemos ese trabajo tan valioso que realizaste. Qué generoso eres, Alberto, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo, Javier, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento y gracias.